Minutos nada más, finalizó una nueva convención radical, aceptando la propuesta surgida desde el seno de la conducción. Con cambios, seguirán en Cambiemos, pero también cambios profundos y, según algunos analistas, algún marcaje de cancha, alguna marcación de cancha respecto de la relación del radicalismo con el gobierno de Mauricio Macri. Hasta ese lugar nos vamos, allí ya te vemos, Marisa Alarcón. Una jornada extensísima, extenuante, con un auditorio vacío. Quedás vos nada más. Así es, Fernando, hemos quedado solamente nosotros. Hace instantes terminó la convención radical y, como verán, no queda nadie en el lugar donde estuvieron alrededor de 3.000 personas y entre ellos 314 convencionales, que fueron los que estuvieron participando de la votación de esta convención. De hecho, Cornejo logró el consenso y el aval de 271 de ellos contra 14 en contra para reformar, digamos, o para ratificar la pertenencia a Cambiemos y para ampliar la posibilidad de negociar con otras fuerzas políticas, como habíamos explicado más temprano. Justamente el gobernador, que es presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, fue el encargado de cerrar el discurso, fue el último orador y, como habíamos mencionado anteriormente, tuvo un discurso duro y bastante crítico hacia el gobierno nacional, hacia Mauricio Macri. Hubo varios pases de factura. Si bien hicieron autocrítica del radicalismo, el mayor reclamo fue para el gobierno nacional. Le pidieron apertura, le pidieron lugar a la UCR para poder negociar y justamente para poder enamorar a la clase media, que dijo que es lo que no se logró en este gobierno, que solo se les brindó ajuste y empobrecimiento. Así que, si quieren, escuchamos las palabras del gobernador Alfredo Cornejo. Estamos proponiendo ratificar el instrumento que tuvimos en el 2015 para vencer al populismo. Lo ratificamos, orgulloso de lo que hicimos en el 2015, pero también con humildad y sin soberbia. No ha alcanzado, no ha sido suficiente, no hemos logrado objetivos que enamoren a los sectores medios, a los sectores medio bajos, a los sectores trabajadores de la Argentina, que han recibido como respuesta de este gobierno solo el ajuste y no el objetivo esperanzador de una Argentina en desarrollo. Por eso necesitamos más de lo que hicimos y necesitamos corregir los errores políticos garrafales que se han cometido en este gobierno, como por ejemplo la relación con muchas provincias donde no quisieron, como nuestro partido proponía, hacer un gran pacto y acuerdo al principio del gobierno, como se proponía desde el Comité Nacional y desde los bloques de diputados y senadores nacionales. Y la estrategia del gobierno fue ley por ley, negociación por negociación. De resultado de esa estrategia fallida, engordaron los bolsillos de los gobernadores peronistas y no supieron construir ese gran acuerdo nacional que nos sacara de este lugar. Se cometieron errores en la constitución de la Corte, se cometieron errores políticos graves en la forma de construir una comunicación que apelara a una correlación política con actores políticos y no solo con marketing, publicidad y redes sociales. Necesitábamos más intendentes y más gobernadores para hacer el cambio cultural que requiere esta coalición. Y no hubo una estrategia para ganar más provincias y ganar más municipios. Ese error lo estamos pagando caro todos. Pero si no queremos seguir cometiendo esos errores, el radicalismo en esta convención y con este documento y con este resolutivo debe decir
que queremos ratificar Cambiemos, pero que también queremos procurar la ampliación de un frente mucho más amplio que logre los objetivos que no logramos hasta aquí y que está esperando buena parte del pueblo argentino. Esta era la palabra del encendido discurso del gobernador Alfredo Cornejo. Marisa, contanos, por favor, una pequeña crónica, que estás bien acostumbrada a escribir habitualmente para Diario El Sol, en 10 líneas de cómo fue toda la jornada. Ustedes llegaron bien temprano en la mañana, hicieron el proceso de acreditación, fueron llegando los convencionales. ¿Cuál es el clima que se vivió durante toda la jornada? Porque entendemos que tuvo de todo, matices, insultos, cuestionamientos serios frente a la conducción, pero por amplia mayoría aprobando este documento del consenso, podríamos decir. Así es, Fernando. Hubo muchos cuestionamientos, muchos momentos tensos a lo largo de la convención, pero finalmente se aprueba por amplia mayoría. Cuando nosotros llegamos al mediodía había mucha militancia joven, y también había un pequeño grupo que le reclamaba al gobernador que estaba destruyendo la UCR, que le solicitaba que rompiera con Cambiemos, pero bueno, a lo largo de la tarde hubo algunos momentos donde también se llevó muchas críticas el presidente Mauricio Macri de parte de algunos convencionales en sus alocuciones y también de parte de la militancia, que incluso recibió varios insultos. El mismo gobernador durante su alocución también recibió insultos, algunos pases de facturas, tuvieron que pedir silencio, pidió que nos escucháramos entre nosotros para que ellos pudieran pedir ser escuchados. Pero bueno, tuvo de todo un poco, pero finalmente tuvo un final feliz, por lo menos para los radicales en general y para Cornejo como presidente de la UCR, porque finalmente logró que se ratificara el documento que ya se venía acordando desde hace tiempo y se modificó este domingo por la noche en una última reunión que hubo entre dirigentes. Tal cual. Escuchamos a Fernando Armañague. Fernando Armañague es convencional, radical por Mendoza. Él con un tono muy crítico pidió a gritos ante el auditorio, haciendo mención de sus justificaciones, romper esta alianza política, esta alianza electoral. Escuchemos al otro mendocino, además de Sergio Bruni, también estuvo, Claudia Najul fue protagonista, pero es el momento de Fernando Armañague. A este importante organismo de la Unión Cívica Radical, para anticipar nuestro voto en el sentido que tenemos que irnos de Cambiemos. ¿Cómo es posible que un gobierno haya fallado en todos los aspectos, incluso profundizando una grieta que no debió realizar nunca? Este gobierno se encargó de profundizar una grieta de la desunión nacional, y no vamos a hablar de la economía, no vamos a hablar de las tarifas, no vamos a hablar de la errática política internacional, no vamos a hablar de todos los males que lamentablemente que nosotros esperábamos que le fuera bien a Macri, porque en el triunfo de Macri estaba el triunfo del país. Y ahora tenemos estadísticas de vergüenza con la pobreza, con la desocupación, con las pequeñas y medianas empresas que no tienen crédito para seguir peleando. Pero acá nos esperan años muy duros y el radicalismo ha quedado entrampado como furgón de cola, porque protagonizó ni siquiera una alianza de gobierno, fue una mera alianza electoral. La palabra de Fernando Armañague en sus 7 minutos para, de alguna manera, expresar la otra posición. Marisa, también otro mendocino fue protagonista, al menos en las notas que vos fuiste recogiendo durante toda esta jornada. Aquel vicepresidente de Cristina Fernández, hoy ex gobernador de Mendoza, Julio Cobos, y un Mario Negri que también fue cuestionado por su posición respecto del radicalismo y del PRO. Contanos, por favor.
Así es, Fernando, los dos pasaron por aquí por la convención, si bien no fueron oradores, tuvieron su diálogo con la prensa y ambos se expresaron a favor de ampliar esta alianza Cambiemos. Julio Cobos había mantenido esa postura en la convención de Gualeguaychú en el año 2015 y seguía ratificando y estaba alineado hoy con la postura de Alfredo Cornejo. Y por qué no plantean la posibilidad de una PASO en el frente en caso de no poder llegar a un acuerdo. Y Mario Negri lo mismo, también fue criticado él, el diputado cordobés, cuando llegó por este grupo que les contaba anteriormente de militantes que estaban en contra de Cambiemos y que pedían al radicalismo salirse de la coalición. Escuchamos por favor a Cobos y a Negri. La primera responsabilidad que tenemos es la de brindar gobernabilidad al periodo que falta para culminar el presidente Macri. La otra responsabilidad también es escuchar a cada uno de los convencionales que vienen de distintas partes de nuestro país para ver cómo concebimos un acuerdo electoral quizás más amplio. Nosotros hicimos una alianza electoral que evitó que el populismo siguiera la Argentina distribuyendo lo que no existía y que además nos alejáramos del mundo de una manera que nadie hubiese imaginado. Ahora creo que Cambiemos debe dar un salto de calidad, que es lo que vengo sosteniendo hace mucho. ¿Eso qué significa? A una coalición hay que darle nivel de institucionalidad, reglas de juego, previsión de funcionamiento. En segundo lugar, creo también que la complejidad de la gobernabilidad de un país, no solo en el presente, sino en el futuro inmediato, más allá de las elecciones, exige que tengamos una predisposición a abrir y convocar a quienes quieran coincidir en un acuerdo programático que deberemos hacerlo la coalición y si algún otro sector quiere sumarse. La palabra de Mario Negri y de Julio Cobos. Marisa, hay un personaje dentro del radicalismo que no forma Cambiemos, que se llama Martín Lustó, que fue integrante del gabinete del kirchnerismo, pero que también se fue en su momento del kirchnerismo, y en las elecciones en la capital federal, no resolviendo su situación política ni adhiriendo a Cambiemos a nivel nacional, él fue representante de su propio movimiento. Pero es radical y estuvo sentado en ese lugar. Si mal no tengo entendido, ponderó esta reorganización que tuvo Cambiemos en algunas provincias argentinas, puso como ejemplo Mendoza, donde aquí se han sumado otras fuerzas políticas, pero de lo que se habló allí es un Lustó que bien podría ser considerado un buen candidato a vicepresidente, entendiendo que la fórmula en el segundo escalón podría ser cedida al radicalismo. Así es, Fernando. Martín Lustó fue uno de los protagonistas y de los más buscados en esta jornada, como vos decías, porque se lo piensa como un posible precandidato o para que integre una fórmula del lado radical o para que vayan a una PASO a competir dentro de la coalición. El legislador prefirió no hacer declaraciones sobre una posible candidatura y dijo que iba a estar en el lugar donde debía estar en su momento, pero dejó esta puerta abierta a las PASO y obviamente también insistió en ampliar Cambiemos y puso como ejemplo, como vos decías, a Mendoza y a Jujuy, donde las coaliciones han sido más amplias. Él hacía referencia a que Mendoza está integrada por el socialismo, por Libres del Sur, el Frente Renovador, cosa que no pasa en el Frente Cambiemos a nivel nacional. Escuchemos a Lustó. Yo soy parte de un colectivo, ¿sí? Y a mí lo que me interesa, ya lo he dicho muchas veces, es armar algo más grande para dar respuesta. Si hay algo más grande, yo voy a estar donde esa coalición más grande me lo requiera. Si no hay algo más grande, yo no voy a ser parte. Yo creo que se debería ampliar otros actores que tienen diagnósticos parecidos. Por ejemplo, el GEN, el socialismo, no sabemos, pero lo que nosotros estamos pugnando, esta es la posición que creo que va a estar contenida en la resolución final de la convención, en la que ha impulsado el gobernador Cornejo y el presidente del partido, es una coalición más amplia para poder abordar los problemas. La verdad es que cuando vos mirás las gobernaciones, por ejemplo en Mendoza o en Jujuy, son coaliciones más amplias. Y son coaliciones más amplias que han tenido mucho éxito en lidiar con aquellas cosas que tenían heredadas del pasado, entre otras una enorme cantidad de problemas financieros y económicos en el caso de Mendoza, y han sido exitosas. Marisa Alarcón trabajando en la convención, en el escenario de Parque Norte, donde hace instantes los radicales trabajaron durante esta jornada. Lo sumamos en esta triple pantalla a Ricardo Rodríguez aquí en el estudio. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. Hola, Lo que Marisa. aquí quedó claro es un pase de factura completito, noches, con importe final. Y por otra parte,
la apertura de posibles colectoras, diciendo los radicales de las provincias, por ahí podemos sumar legisladores nacionales desde otra voluntad política. Algo de lo que ocurre en Frente Cambia Mendoza, por ejemplo, ¿no? Cornejo quiere trasladar lo que ha pasado aquí en la provincia de Mendoza, ocurrió en el 2015, pasó en el 2017 y él lo quiere ahora llevar a la Nación en el 2019, es decir, allí que confluyan distintos sectores de la política, distintos sectores, agrupaciones políticas y partidos en una gran alianza. La alianza aquí en Mendoza se llama Frente Cambia Mendoza. Saben ustedes que hay peronistas que están dentro de esta alianza, hay socialistas, hay gente más vinculada a la izquierda, es decir, sectores distintos que están en este momento vinculados al Frente Cambio Mendoza. Sí. O sea que hay algunas cuestiones que son evidentes, Marisa recién lo decía, este pase de factura que hizo hoy el radicalismo al gobierno nacional y puntualizando sobre todo sin nombrar absolutamente a nadie, pero sí marcando obviamente ese gabinete en las sombras que tiene el presidente Macri y que lo ha llevado obviamente a generar una distancia del radicalismo respecto de lo que ha sido principalmente en materia económica y con los errores políticos que marcó Cornejo recién en el discurso, lo que da a entender que hay evidentemente críticas, pero las críticas no son sinónimos de separación, sino lo que busca el radicalismo con estas críticas es fortalecer la alianza, porque no hay otra manera de que el mensaje le llegue al presidente. El presidente está todavía muy encerrado en su conducta desde el punto de vista de llevar adelante la gestión, sabiendo de que él es el protagonista y el resto tiene que sumarse a ese tren. Ricardo, es la máquina de Cambiemos. Bueno, habrá que ver ahora si con esta convención que acaba de realizarse, la respuesta con del otro lado. Fuertes críticas del radicalismo, ojo, no lo hizo cualquiera, lo hizo el presidente del partido, con lo cual obviamente que esto genera también un fuerte apoyo del propio partido. Y el dato que daba Marisa es la votación, 271 votos a favor, 14 en contra, sobre 314 presentes en una convención que normalmente tiene que reunir 340 convencionales a ese lugar. En definitiva, hoy el radicalismo ha dado un paso más en el marco de generar un espacio. Ahora, la pregunta es, porque no surgen nombres, y esto Marisa puede llegar a confirmarlo o no, por lo menos públicamente, off the record, tal vez deben estar. ¿Quiénes son los que realmente pueden sumarse a esta coalición? Espera ahí, se lo preguntamos a Marisa. Sí, en las inmediaciones de Parque Norte, ¿se sumó algún nombre? ¿Se mencionó a alguien, Marisa? No surgió ningún nombre acá, nadie quiere dar nombres de hecho, pero por ejemplo más temprano el gobernador dijo que no se descartaba una alianza con Roberto Labaña o como ya se viene discutiendo con Alternativa Federal, con el peronismo federal, es una de las opciones y tenemos que destacar también que el gobernador en su discurso fue consciente y dijo que sabe que puede haber una derrota electoral en octubre y dijo que incluso en balotaje, por eso están actuando ahora y como ustedes decían, a todo o nada, aliándose con la mayor cantidad de fuerzas posibles, con colectoras. Tendrán que ver ahora si Mauricio Macri los recibe y acepta también esta propuesta que hoy aprueba la Convención Radical. Y otro dato importante, Marisa, en esto que estás marcando, hoy Cornejo en su discurso volvió a hablar, insistió con el tema del regreso del populismo, ¿no? Como que el populismo, hay que combatir el populismo. Eso sería, durante muchos años el peronismo tuvo prácticamente una media, que fue combatir al capital, ¿no? Bueno, hoy la instancia para el radicalismo el populismo y está al acecho, es combatir al populismo porque el populismo está ahí, como vos marcás, al acecho, con la posibilidad de volver al gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Con esta situación, lo que busca Cornejo es tratar de sumar gente, traer mayor cantidad de peronistas a esa alianza, quizá debilitar a Unidad Ciudadana, que es el principal referente del populismo hoy en la Argentina, y de esa manera avanzar definitivamente en lo que puede ser una victoria. Lo dijo Cornejo, Marisa, a lo largo de su discurso. Ojo, hay riesgo de perder las elecciones, si no se hace o no se da este paso. Y no lo dijo una vez, Ricardo. Lo dijo varias veces. Escuchemos una parte de Cornejo al término de la convención. Dale. Nosotros queríamos estar apoyados por esta convención, para poder establecer todo tipo de contacto, exceptuando obviamente al populismo, a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner,
pero hacer un recorrido conversando acerca de una eventual confluencia. Y si se puede dar, bienvenido, el radicalismo va a estar como construyendo eso. No miramos esto desde el ombligo del radicalismo. Nosotros creemos que la Argentina no la está pasando bien, que Cambiemos le aportó grandes cosas a este país a partir del 2015, pero que tiene varios temas pendientes en materia económica, en materia social, y que necesitamos mejorar esa performance de esta coalición. Y además, como si eso no fuera poco, vemos peligros electorales de que hay un regreso del populismo. Ahí, con todas las letras. Ricardo, tenemos una segunda parte de Alfredo Cornejo mientras... Marisa, no te van a correr de ese lugar, ¿no? Nos esperan 5 minutos más porque vemos que están desmantelando ya todo. No, están sacando todo, pero nos esperan. Nos esperan. Sí, grande. sí, acá nos esperan. Un gran trabajo, Marisa. Quedamos. Ricardo, decíamos que teníamos una segunda parte. Sí, porque vos sabés que de pronto, a ver, lo que marcó Cornejo hoy, hay una vieja frase que siempre se habla y se dice, sobre todo en materia política, tragarse el sapo, ¿no? Es decir, nadie quiere tragarse el sapo y en definitiva lo que se busca concretamente es evitar esa situación, porque es una circunstancia que a veces aparece. Hoy el radicalismo sacó todo lo que tenía adentro, es decir, no dejó absolutamente nada. Es como que de pronto se limpió, generó obviamente una situación de pulcritud para llevar adelante lo que suponen ellos es una nueva instancia y un nuevo espacio político en la Argentina. ¿La catarsis para el reimpulso? Pero claro que sí, pero además te digo que cuando empezó a hablar con tantas críticas y muy fuertes al gobierno, marcando cada uno de los puntos y errores que ha cometido la gestión Macri durante todo este tiempo, la pregunta era obligada, es decir, ¿por qué las críticas tan duras y directas del presidente de la Unión Cívica Radical al gobierno nacional? Respondió Cornejo en esta instancia. Bueno, yo creo que han habido varios errores. Por ejemplo, no ha habido vocación durante estos años de ganar las provincias que no tenía Cambiemos. Y para nosotros es clave, es clave vencer al populismo y a su cultura. Requiere de mayores actores políticos, de mayores intendentes que sean de esta coalición, de mayores gobernadores. Y no ha habido una vocación por eso. Se está viendo en los resultados electorales, pero también se ha visto en los 3 años donde la estrategia en vez de llegar a un acuerdo general, como proponía, por ejemplo, Alfonso Pratgay al principio de la gestión en el 2016, o como proponían los bloques de diputados y de senadores del radicalismo, de un acuerdo al principio de la gestión en el 2006 con un paquete global sobre leyes, se pretendió ir ley por ley y eso abrió el camino de negociaciones con los gobernadores peronistas o de otros signos políticos no de Cambiemos, y en esas negociaciones siempre se fue privilegiando la interlocución de esos gobernadores y no la de la construcción de Cambiemos con el radicalismo, con el PRO y la política. Yo veo que en cada crítica que el radicalismo muestra públicamente, como lo vimos en las tarifas, por ejemplo, que señalamos algunas cosas, inmediatamente se empezaba a acusar de que podía haber zozobra económica por una crítica de la coalición. Ahí estábamos charlando con Ricardo sobre la catarata de preguntas, ¿no? Todos los micrófonos, toda la atención política hoy estuvo ahí. Vos sabés que creo que vas a coincidir con esto, Marisa, Fernando. Hay un dato muy importante. Si vos querés sumar a Roberto Labaña, querés sumar a Sergio Massa, querés sumar a Juan Manuel Urtubey, ¿qué estás haciendo con esta suma? Proponer una PASO. Ningún peronista que hoy se considera presidenciable dentro de lo que es Alternativa Federal, el espacio político que lidera Schiaretti, puede pensar otra cosa que ir a ser parte de un relleno. No, van a ir a jugar dentro de ese espacio, si es que lo hacen. Es decir, por lo tanto, lo que hoy también dejó en claro el radicalismo, Marisa, es la posibilidad de una PASO, que el presidente vaya a discutir su candidatura con cualquier otro político o dirigente que quiera sumarse a este espacio, ¿o no? Así es, habrá que ver ahora si Mauricio Macri acepta este desafío, acepta ir a una posible PASO o a compartir una fórmula con el radicalismo. Eso dijo Cornejo, quieren tener ahora una reunión con Macri para expresarle todo lo que pasó en esta convención y cómo van a mirar el futuro electoral de ahora en adelante. Esto recién comienza, como para resolverlo con una reaspectación del principal socio y el que le aporta el caudal político a el PRO a nivel nacional. Ricardo, muchas gracias. Marisa, perfecta tu tarea. Buen regreso junto a Marcelo Mala, nuestros enviados hacia la capital federal.